Buenas tardes, caballeros, señoritas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en sus hogares, ya manejando un poco la nueva información que está surgiendo con el tema de la enfermedad y las nuevas medidas también. Eh, Como ya saben, está el canal de YouTube disponible todas las clases para que las vayan viendo. Y esta es la clase del día 18 de marzo, tanto para segundo B como también para segundo A, que sería tanto la parte de 40 minutos del día miércoles y también del día viernes, ya que lo voy a explicar en el correo que voy a enviar. Lo de hoy consiste en trabajar una temática importantísima en la década del 20 y una de las temáticas más importantes en el siglo XX, que fue la crisis del 29, la caída de la bolsa del 29, ¿ya? Y principalmente las causas y características que llevaron a este problema económico mundial, ¿ya? Eso va a ser lo de hoy día, importante. La clase anterior, que ustedes ya vieron, me di cuenta que mucha gente ya la observó, ¿ya? Es el tema de principalmente trabajamos el concepto de cultura de masas, ¿cierto? Donde principalmente la cultura ya había llegado a otros grupos que antiguamente no tenían acceso a cultura, y principalmente también los medios de comunicación masivos, donde principalmente trabajamos la radio, el cine, los deportes y la prensa escrita, principalmente los diarios escritos de la época, ¿cierto? Y también di ejemplos de cómo esta prensa escrita afectó también a la política chilena. Ya dije en la clase anterior, si escuchan algún ruido o algo, estoy en mi hogar y tengo gatos. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Importante. Conocer sobre la Gran Depresión de 1929 y sus principales características. ¿Por qué el mundo entró en una recesión económica en el año 1929 y qué compone esta recesión económica? Ya, importante. Ya en la siguiente clase vamos a trabajar las consecuencias de esta depresión, principalmente en el mundo entero y también en Chile. Ya, eso es lo de hoy día entonces. En el correo que les voy a enviar de confirmación que el video está disponible, va a ir adjuntado un link donde es un video aproximadamente de unos 8 minutos si la memoria no me falla, donde da a conocer en gran medida la historia del surgimiento y el proceso de 1929. Y es muy entretenido porque lo explica con bonito, con dibujo y es bastante didáctico y fácil de entender. Ya, es un complemento a lo que yo voy a explicar hoy día. ¿Ya? Así que por favor vean el video que dura 8 minutos aproximadamente. Primero, el contexto, ¿cierto? Ya trabajamos que los años 20 después de la Primera Guerra Mundial y principalmente en Estados Unidos, se conocía como los felices años 20, también conocido como los locos años 20, ¿ya? Por todo lo que cambió, el concepto de vida, el concepto cultural, ¿cierto? El tema del rol de la mujer también importante, ¿ya? Y acá dice, la obra representa una escena urbana de una ciudad alemana en el periodo de la entreguerras, una sociedad que el autor veía con cierto escepticismo por la falsa prosperidad de los llamados felices o locos años 20 en las que se mezclaban el lujo capitalista, el alcohol y la diversión. ¿Ya? Dije y vuelvo a repetir. Eh, Lentamente la población se orientó, ¿cierto?, al tema del consumismo excesivo, principalmente con el surgimiento de la sociedad de consumo, ¿cierto? Y por ende cambia el estilo de vida, ¿cierto? Reflejado también en la mujer, en el tema de su vestimenta, el vestuario, surge la primera minifalda, ¿cierto? ¿Se acuerdan? También el tema del peinado. Y lentamente este estilo de vida fue el que preponderó, fue el más importante tanto en Estados Unidos como en Europa y aquí en el caso de la imagen de la obra en Alemania, ¿ya? Entonces el contexto principalmente fue lo que trabajamos en las clases anteriores, fue el tema del fin de la Primera Guerra Mundial, todas sus consecuencias que ustedes ya conocen, ¿ya? También el tema de la aparición de la cultura de masas y también el tema del impacto de los medios de comunicación masivos, que podría ser un contexto importante de lo que estamos trabajando ahora. Si se escucha un poco mal, les pido disculpas, que ando un poquito enfermo. Eh, los antecedentes que nos llevan
al tema de la depresión del 29 y es importante entenderlo como hito importante en la historia del siglo XX, ¿ya? Fue la mayor crisis económica de la historia moderna, se podría decir, historia como ustedes la conocen propiamente tal, que cambia el paradigma económico también después de la crisis del 29, surgen puntos importantísimos que cambian también el ideal y el camino que estaba siguiendo Europa y Estados Unidos. Después de la crisis del 29 principalmente impulsa el tema de los totalitarismos. Después de la crisis del 29, en el caso chileno, el salitre pierde su rol importante. Después de la crisis del 29 surgen nuevos sistemas políticos, ¿ya? También nuevos sistemas económicos, ¿ya? Entonces, para que vean y entiendan la importancia y lo radical que fue el tema del 29, ¿ya? Antecedentes, ¿ya? ¿Qué estaba pasando en el año 1927, 28 principalmente, ¿ya? Primero, como ya saben, Estados Unidos lentamente había tenido, y Europa en gran medida Francia, ¿se acuerdan que Francia había mantenido como un rol bastante regular con el apoyo estadounidense? eh, Sufrió un impacto y un crecimiento industrial importante, ¿cierto? Con la creación de nuevas industrias, como principalmente la industria del automóvil, ¿cierto? El uso también del petróleo en su tiempo, también la creación de nuevos fármacos, ¿cierto? Nuevos usos químicos, por ende, lentamente Estados Unidos fue creando en sus ciudades muchas industrias importantes que venían de la mano con el desarrollo tecnológico de la época, ¿cierto? Y acá yo puse entre paréntesis algo importante que no mencioné en las clases anteriores, pero lo menciona ahora, es el tema de la lucha entre el carbón y el petróleo y el ferrocarril y el automóvil, ¿ya? ¿Por qué coloqué esto? Antes de 1920 el carbón era preponderante, en 1920 avance tecnológico, uso del petróleo. Después de la Primera Guerra Mundial, el ferrocarril orden secundario, automóvil asciende como principal medio de transporte, ¿ya? Orientado y también impulsado por el tema de la sociedad capitalista, ¿cierto? Ustedes saben el estilo de vida norteamericano. Mientras en el sector industrial, que lo podríamos encerrar casi ya en el sector urbano, Estados Unidos sufría un boom importante, un crecimiento económico. En el sector rural era todo lo contrario, ¿ya? Principalmente las zonas rurales de Estados Unidos y de Europa principalmente estaban con un estancamiento económico agrícola importante, ¿ya? Por eso, como también pasa y como pasó en Chile, si tú no tienes trabajo en una zona rural, en un sector rural, vas a migrar a otra zona a buscar trabajo. Y en esos momentos, las zonas más importantes donde estaba el trabajo eran las principales ciudades donde estaban las principales industrias. Por ende, y al igual que todos los procesos históricos, surge un proceso llamado migración campo-ciudad, ¿cierto? Que ustedes ya conocen y se puede ver reflejado en Chile cuando la gente migró desde las ciudades comunes y corrientes, se podría decir, a las principales salitrera del norte de nuestro país. Otro punto importante fue el tema que dice la sobreestimación de los valores de las acciones de industria debido al auge económico de los años 20, ¿ya? Lentamente, con el desarrollo industrial estadounidense, con la decaída agrícola de los estadounidenses, surge un concepto importante que es la sobreestimación, ¿ya? Donde lentamente las personas fueron invirtiendo sus capitales a las diferentes acciones de las industrias de los años 20, ¿ya? Por ende, principalmente surge un proceso donde la gente va a invertir sus capitales a estas industrias porque era muy fácil de obtener, que voy a explicar después en las causas, ¿ya? Y esto produce un problema económico importante, ¿ya? Otro punto importante y fundamental es que dice la recuperación de la actividad industrial de Europa tras la Primera Guerra Mundial, reduciendo los mercados de exportación de Estados Unidos. Yo lo dije, Francia principalmente fue el país que se mantuvo regularmente en un orden normal, se podría decir, mientras que las otras naciones, como principalmente Alemania, estaban devastadas por el conflicto bélico. También se acuerdan que Alemania tuvo que hacerse cargo de algunos gastos de la guerra también y pagar intereses a Estados Unidos por los préstamos, ¿ya? Pero con el transcurso de los años
y acercándonos ya al 1929-1928, Europa en gran medida lentamente se empezó a estabilizar, ¿ya? Y si un continente se empieza a estabilizar, principalmente Estados Unidos sale perdiendo porque gran parte de los mercados de exportación e importación de Estados Unidos eran en Europa y también en América Latina. O sea que Estados Unidos dependía también de lo que pasaba en Europa, ¿ya? También otro antecedente importante que viene relacionado con el tema de antecedentes de la guerra, perdón, de la depresión del 29, es el tema entre el desequilibrio entre la oferta y la demanda, produciendo un sobrestock, ¿ya? Lentamente, como estábamos en una sociedad capitalista, consumista, y donde era muy fácil obtener créditos y préstamos de los bancos y cualquier persona lo podía obtener, había mucha oferta de algún producto, por ejemplo, lo doy como muy cotidiano, de un refrigerador, una radio, y había muy poca demanda. O sea, entre la oferta y la demanda había un vacío importante que se llama un sobrestock, ¿cierto? Productos que no son consumidos por la demanda, en gran medida, ¿ya? Y eso fue lentamente llevando a Estados Unidos y al mundo entero a una pequeña crisis que después detonó una gran crisis en el 29, ¿ya? Obvio, si existen más industrias de todo tipo donde yo voy a ofrecer mis productos y la demanda lentamente se empieza a reducir, va a sufrir un proceso de sobrestock, ¿cierto? Y hay que entender que muchas personas de esta época tenían la opción de comprar muchos productos de acá de la oferta porque era muy fácil obtener diferentes tipos de créditos que voy a explicar y también se ha explicado en el video, que se van a dar cuenta que cualquier persona, hasta un lustrabotas, ya hasta la persona más importante, sin desmerecer ningún rubro, podía obtener créditos en Estados Unidos, ¿ya? Yo lo dije también, acá en los años 20 empieza el concepto de los préstamos, de los intereses y de los créditos de banco, ya que ahora son tan comunes en nuestra sociedad chilena. Otro antecedente importante de la depresión del 29 es que surge la caída en el valor de las acciones y el desplome de la bolsa de Nueva York, ¿ya? Que eso va a estar explicado en gran medida por el video que yo les envié y lo voy a explicar en el transcurso de las causas de la depresión del 29. Como la bolsa de Nueva York, que era la bolsa más importante del mundo, ya porque Estados Unidos era el centro del mundo en esa época, el centro económico, cultural, porque era el país que llevó a ganar la Primera Guerra Mundial a los aliados, ¿cierto? Cae y por ende también afecta al mundo completo, ¿ya? Acá hay unos pequeños gráficos que dan a conocer cómo, primero el de la derecha, es un gráfico de la cantidad de desempleados en la década del 20, principalmente después del 30, y se puede ver un aumento considerable de la cantidad de desempleados, principalmente en Estados Unidos y en Alemania, ¿cierto? Alemania, país perdedor de la Primera Guerra Mundial, dependiendo de Estados Unidos, y Estados Unidos la gran potencia mundial, ¿ya? Donde después del 29 se empieza a ver un pequeño aumento, y un aumento considerable después del 32-33 aproximadamente, que llega a un 32% de desempleados casi en Estados Unidos y un 18 o 20% de desempleados en Alemania, ¿ya? El gráfico que está en esta parte dice, los siguientes gráficos muestran la evolución de la producción industrial de Estados Unidos, de las cotizaciones de las acciones de la Bolsa de Nueva York y el desempleo en las economías más potentes del mundo, ¿cierto? Como después del 29 lentamente la producción industrial fue cayendo en decrecimiento y después del 33 se mantiene, se puede estabilizar, ¿cierto? Lo mismo pasa con las acciones. Las acciones estaban en lo más alto en el 29, pasa la crisis y lentamente empiezan a bajar, ¿ya? Las acciones son siempre los capitales o el dinero que tienen invertido diferentes magnates o personas en alguna industria. Doy el ejemplo para las personas que son futboleras, tanto en el fútbol femenino como también en el fútbol masculino. Muchos de los equipos que ustedes conocen son equipos sociedades anónimas donde gente mantiene acciones para poder controlarlo, ¿cierto? Hay el caso de Colo-Colo, la U Católica también, importante. Y ahora vamos con las diferentes causas de la depresión del 29, ¿cierto? ¿Cómo se llevó a que el mundo estuviera en jaque
y cómo se llevó a que la bolsa más importante del mundo, que es la bolsa de Nueva York, cayera tanto que el mundo entró en una crisis económica. Lo primero es la sobreproducción. La sobreproducción surge cuando la oferta de productos supera la demanda de adquirir productos, o sea, cuando existen muchos más productos de la gente que quiere consumir. Claro ejemplo lo pueden ver con la actualidad, que no pasa tanto este concepto, pero puede ser un punto de comparación, donde hay productos en los supermercados o en algunas líneas de comerciales donde hay productos que no se compran por ABC motivo, ¿ya? Esto pasó acá, donde habían tantas industrias y donde era muy fácil obtener los créditos, algunos productos no eran adquiridos. También importante, muy importante, el tema también de que como lentamente surgieron muchas empresas y surge el concepto de sobrestock, stock, también las empresas por esta pérdida de que muchos productos no fueron comprados por la demanda, lentamente empieza a afectar a los trabajadores de las diferentes industrias. Obvio, también pasa hoy día cuando mucha gente es despedida por el concepto, dicen, por términos de la empresa o por necesidad de la empresa, ¿ya? Pueden preguntar también a personas si han sido despedidas así, ¿ya? Entonces, las empresas lentamente empiezan a despedir trabajadores y esto atrae un problema social importante donde aumenta la cesantía y el desempleo, ¿cierto? Estados Unidos, como lo dice acá, principalmente entregaba abastecimiento a sus aliados y créditos para reconstrucción a las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y este abastecimiento a sus aliados también eran préstamos en índole económico, no solamente comida, vestuario, etcétera, 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 sino también grandes créditos que los aliados, principalmente Francia, ocupaba para reconstruir sus principales ciudades, ¿ya? Y también Estados Unidos, era otro negocio en su momento, le entregaba créditos y dineros a las potencias perdedoras para que pudieran reconstruir las principales ciudades de Europa que fueron afectadas por la Primera Guerra Mundial. O sea, si a Estados Unidos le pasaba una caída de una bolsa importante, si Estados Unidos tenía estos problemas de acá, con problemas con la oferta, problemas con la demanda, donde las acciones lentamente fueron cayendo, que lo voy a explicar después con la especulación financiera, obvio que el mundo se iba a ver afectado. Acá debería decir ganancias, un problema de tipeo, ¿ya? Las tasas de ganancia empresarial fueron en bajada y se intentó aplicar la entrega de créditos fáciles, ¿ya? Lentamente, por el sobrestock, por la oferta y la demanda y el problema que surgió, las diferentes empresas fueron perdiendo capitales, ¿ya? Y para que siguiera surgiendo la economía como tal, tuvieron que prestar y aplicar diferentes créditos fáciles que se entregaron a la población para que invirtieran en las diferentes industrias. Ya, perdón. Entonces, bajan las ganancias de la empresa y también aumentan los créditos de manera fácil y no solamente para las personas que tenían poder adquisitivo económico importante, sino también para personas comunes y corrientes, ¿ya? Entonces, viene de la mano que también lo que pasa con la actualidad chilena, lo podemos hacer un punto de comparación. Estados Unidos lentamente por los problemas de oferta, por los problemas de demanda, por ser ente importante en la reconstrucción de Europa, por entregar bastantes recursos, tanto aliados como enemigos, ¿ya? Lentamente se empieza a endeudar, ¿ya? Se endeuda, se endeuda, se endeuda, ¿ya? Y principalmente estas deudas surgen por adquirir bienes de consumo, ¿ya? La sociedad común y corriente, se dice que gran parte de la sociedad estadounidense estaba endeudada en algún tipo, ya con algo. Entonces, sigo. Este exceso de productos que no se vendían afectó al mundo agrícola, por la baja demanda europea, ¿cierto? Había muchos productos que se creaban en el sector urbano y también en el sector rural
que eran vendidos a Europa. Ustedes saben que Estados Unidos era el centro del mundo y era la economía mundial importante, y estos productos se vendían a otras partes del mundo, y por los diferentes problemas económicos que estaba atravesando Estados Unidos y también las principales potencias europeas, lentamente la demanda de productos que eran considerados básicos fueron disminuyendo. ¿Ya? Otro punto importante dice, los costos de producción comenzaron lentamente a superar y sobrepasar las ganancias. Por ende, los agricultores no lograron pagar sus créditos a los bancos. O sea, todo lo que estabas produciendo en algún producto no estaba de la mano, no estaba ni conectado con las ganancias que tú tenías. O sea, si gastabas 100 para producir una zapatilla, después ganabas 50 por la misma zapatilla. O sea que había un desequilibrio económico importante. Eso es lo primero entonces. Sobreproducción. Un segundo. Perdón, gracias. Ahora, la segunda causa importante del tema de la depresión del 29, de la caída de la bolsa de Nueva York, fue el tema de la especulación. Algo que está pasando ahora en Chile, ya esto podría ser un punto de comparación, ¿ya? Y eso está pasando en Chile ahora por el tema también de los productos higiénicos, ¿cierto? El tema del alcohol gel, que sube el precio, baja el precio, mucha gente se aprovecha de las circunstancias, ¿cierto? Esto también pasó acá, ya en 1929. Leo. Consiste en la compra o venta de bienes con la idea que suban los precios en el corto plazo, con el propósito de venderlos en el momento oportuno para poder obtener un beneficio. O sea, muchas personas compraban en esta época, compraban automóviles, compraban acciones en las bolsas, ¿ya? Y cuando llegaba el momento oportuno, cuando la acción estaba en el precio más alto, lo vendían. O cuando veían que la demanda por algún producto era tan alto, vendían eso al doble o el triple del valor, ¿ya? Eso lo pueden comparar con la actualidad. El alcohol gel ahora, ¿cierto? En muchas partes no está el alcohol gel porque la gente ha arrasado con eso y muchas personas se están aprovechando del tema de la necesidad de la gente porque la demanda es excesiva y la oferta es reducida. Por ende los precios suben. Va de la mano, va conectado. Otro punto importante de esta especulación y de lo que estaba pasando en 1928-29 fue que una gran parte de las ganancias de las empresas no eran destinadas a las mejoras de la productividad, sino a los negocios fáciles y rápidos, ¿cierto? Lentamente algunas empresas fueron ganando muchos recursos económicos, pero dijeron, oye, no es importante inyectar recursos que sean más productivos, que tengamos una mejor maquinaria, no. Lo importante es que entreguemos créditos, 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 porque lo que más nos importa es que la gente compre lo que sea, pero que compre. Si entre más compra, mejor, ¿ya? Y también pasa ahora actualmente en Chile, ya podrían hacer un punto de comparación. Los excedentes monetarios llegaban a las bolsas donde se adquirían acciones a bajos precios, vendían cuando aumentaba su valor, ¿ya? Un excedente monetario, quiero que lo busquen lo que significa la palabra excedente, ¿ya? Importante en economía y también en algunos procesos históricos que va a surgir alto este concepto, ¿ya? Entonces, estos excedentes llegaban a las bolsas donde se adquirían acciones a bajos precios, ¿cierto? Porque la gente estaba necesitada de comprar acciones, productos, ¿ya? Y cuando veían que el valor aumentaba, decían, negocio redondo, tenemos que vender nuestras acciones, ¿ya? Otro punto importante de la especulación es que el gran problema radicaba en que la gran demanda de acciones se sustentaba en capitales provenientes de crédito, y esto fue un factor importante de la depresión del 29, ¿ya? Muchas de las acciones que estaban en las bolsas de principalmente estadounidenses, de económicas, pero principalmente la bolsa de Nueva York, eran acciones de créditos, o sea, la gente pedía un crédito, sacaba el dinero y metía esa plata en la bolsa para ganar algún tipo de acción, algún beneficio económico. Entonces, se dice que principalmente las bolsas de Estados Unidos, bolsas económicas, estamos hablando de eso ya,
provenían de recursos crediticios, o sea, préstamos de bancos. Los bancos lentamente fueron prestando, entregando muchos créditos y la población después en un punto no pudo pagar, o sea, hubo un desequilibrio económico importante. Los bancos prestaban dineros con la sola garantía de las acciones adquiridas, lo que a la larga provocó un desequilibrio entre el mercado de valores y la economía productiva, lo que acabo de explicar, ¿ya? Lo mismo. Un segundo. Inflación crediticia. Si no se acuerdan lo que era inflación, busquen sus cuadernos y libros de primero medio y busquen e investiguen lo que significa inflación o también deflación o devaluación, ¿ya? Los bancos agravaron la situación. Prestaban dinero fácilmente para invertir aquí el consumo de bienes. Una de estas formas crediticias fueron los préstamos para comprar acciones, ¿ya? Lo que pasa ahora. Cuando a muchas personas se le entrega un préstamo para que esa persona invierta en algún auto, en alguna casa, en alguna acción de alguna empresa, ¿cierto? Y esto, los bancos fueron potenciando esta crisis económica porque era muy fácil en 1925-28 obtener algún tipo de crédito, ¿ya? Y lo último es el tema de la dependencia, ¿ya? Como causa también importante de la Gran Depresión. Primero, Estados Unidos eje de la economía mundial, ¿ya? Como pasa un poquito en la actualidad. Si algo le pasaba a Estados Unidos en materias económicas, afectaba al mundo completo. Eso también pasa ahora. Si cae el dólar o sube el dólar o baja el precio del cobre, aumenta el precio del cobre, el petróleo lo mismo, afecta a todas las economías que dependen de Estados Unidos. Y esas economías en 1925 o 30 aproximadamente eran las economías de Europa y también América Latina y también pasa en la actualidad. Principalmente si baja el factor económico estadounidense nos afecta a nosotros como América Latina completa. También, punto importante, Europa tenía deudas importantes, ¿ya? Fundamental. Gran parte del mundo estaba endeudado, ¿ya? Y gran parte de Europa occidental, principalmente Alemania, Francia, Inglaterra, estaba endeudado con Estados Unidos. Por ende, si algo le pasaba a Estados Unidos, si el valor de las bolsas caía, si entraban en recesión económica, directamente afectaba a Europa. Y así fue lo que pasó. Por eso se conoce que en 1930, 33, en Europa fue un momento de crisis donde no habían alimentos, donde habían problemas económicos y por eso surge la idea de los totalitarismos como para poder salvar la economía y poder entregar otra ideal de política a las sociedades de la época, ¿ya? También importante, América Latina sufrió un impacto muy negativo, principalmente Chile, porque nosotros somos exportadores de materias primas, ¿cierto? Como el salitre, ¿ya? Si exportábamos el salitre, llegaba, un segundo, ya, perdón. Entonces, vuelvo. Entonces, si nosotros enviábamos una materia prima como el salitre, alguna fruta o algo, principalmente Europa o Estados Unidos no lo iban a comprar porque estaban en recesión económica y eso afectaba a nuestra economía nacional. Lo último, importante, la Gran Depresión. La expansión económica de 1920 se basó en el crecimiento de la producción y originó un exceso de oferta. Gran parte de este crecimiento estuvo financiado por el crédito fácil que daban los bancos. Ya lo explicamos. Las clases medias y populares gastaban más de lo que ganaban y muchas empresas y personas utilizaban el crédito para la especulación financiera. Compraban acciones en la bolsa de valores en lugar de invertir en actividades productivas. También lo explicamos con el tema de las empresas y su rol. Último, cuando las acciones dejaron de subir y aparecieron las primeras bajas, ¿cierto? Porque yo dije que las acciones estaban en subida en gran parte de 1925, los inversionistas pusieron a la venta sus acciones para no perder más dinero y devolver sus préstamos, ¿ya? Obvio, estaban todos endeudados en gran medida.
Esto hizo que el valor nominal de las acciones bajara mucho y rápidamente. Así, en octubre de 1929, durante el llamado Jueves Negro, millones de acciones se pusieron a la venta con una demanda casi nula, ¿ya? Por lo que perdieron su valor. Esto dejó en la quiebra a miles de inversionistas, ¿ya? Todas las causas y todo lo que trabajamos y todo lo que yo mencioné llevó a esto, este último párrafo importante, ¿ya? O sea, las acciones pierden el valor, son casi nulas, la demanda es casi nula, toda la gente sacó sus dineros para pagarle a los bancos, hubo un efecto en cadena, un efecto dominó, ¿ya? Importante. Esto fue entonces la parte de acá, donde dice sus consecuencias, vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿ya? Todas las consecuencias de la crisis del 29, pero primeramente nos vamos a orientar acá. Primero, crisis económica de 1929, producida por la especulación financiera, también por la sobreproducción importante, por el sobrestock de productos, por la caída de la producción y el consumo. Un segundo. Perdón de nuevo, que pasa un problema con mis animales, ¿ya? Entonces, por el sobrestock de productos, caída de la producción y el consumo, y que culmina en la caída de los precios, todo lo que vimos como causas en este sector específicamente. Antecedentes. Lo primero que trabajamos, Estados Unidos, potencia ganadora de la Primera Guerra Mundial, que dio préstamos a Europa principalmente, con mucho interés, sobre todo a los enemigos, aliados no tanto. Había una abundancia de dinero, pero que principalmente estaba sustentada en créditos, ¿cierto? Y se conceden créditos con facilidad sin exigir garantías, ¿ya? Cualquier persona podía optar un crédito. Eso fue lo de hoy, ¿ya? Actividad que viene de la mano con la clase, tienen que realizarla. Primero, dos actividades. La primera, tienen que ver el video que explica a cabalidad un poco más lo que es la depresión del 29 y resolver esto, que está en su libro. Si no tienen su libro, está el libro online. Ponen texto del estudiante de historia segundo medio y les aparece, ¿ya? Primero, ¿cuál es la importancia de la especulación financiera en este proceso histórico? Yo creo que es importante por esto otro, aquí o acá, ¿ya? Para resolver estas dos preguntas, tienen que irse a las páginas del texto del estudiante a la página 28 y 29 y leer los recursos 13 y 14 para responder lo siguiente. ¿Cómo evolucionaron la producción y el desempleo hasta el año 1929? Y a partir de esa fecha fue lo gráfico que yo mostré durante la presentación, ¿ya? Pero también están en el libro. ¿Qué contradicciones dirías que muestra el recurso 15? Porque puede ser una buena representación de lo que fue el periodo entre guerras en países como Estados Unidos, perdón, ¿ya? Estoy un poquito tomado. Entonces también leen esta pregunta, se van a la página 28-29 en el recurso número 15 y responden esta actividad, ¿ya? Importante, les pido disculpas por el tema de los ruidos, pero andaba un gatito mío, estaba atrapado en una caja, ya no podía salir. Y eso, ¿ya? Que estén muy bien. Esto fue lo de hoy día. Cualquier duda o consulta me la pueden preguntar. Igual si queda alguna duda, háganmela saber. Y el video, principalmente de 8 minutos, también da una explicación mucho más a la cabalidad de lo que yo dije. Ya es un resumen de todo y se van a dar cuenta de cómo el tema de la especulación y cómo el tema de la oferta y el tema de la demanda fueron fundamentales e impulsaron el mundo en crisis. Ya nunca hasta el momento ni en la actualidad se ha llegado a una crisis tan importante como la crisis de 1929. ¿Ya? Eso fue lo de hoy. Que estén muy bien, por favor, cuídense demasiado y nos estamos viendo la siguiente semana. Saludos.